Saludos, esta grabación es para el curso EDFI 3427, Entrenamiento con Pesas. Esta es la profesora Mayrin Villalobos. Voy a estar explicando aquí las instrucciones del trabajo de fin de curso, el trabajo de práctico basado en evidencia. Estoy yendo desde Classroom, por si acaso, ¿verdad? Todavía no saben manejar bien la plataforma. Para encontrar dónde están los trabajos, este es el tablón. Y puede ser en inglés o en español, ¿verdad? Pero va a ser aquí classwork o trabajo de clase. Tengo ese módulo justo al inicio para que pues, sea fácil de encontrar. Aquí tienen todas las instrucciones. El trabajo consiste de 3 partes y por eso, a ir para acá para que, déjame ver. Ok, el trabajo tiene 3 partes y por eso está, por eso hay tanta cosa dentro del módulo. Pero no es que es una tarea, no es que son 3 tareas grandes, es una tarea dividida en 3 segmentos. Aquí tienen las instrucciones generales, la parte 1, parte 2 y parte 3. Van a ver que cuando dividido así, pues es bastante sencillo. Ok, las instrucciones, voy a leer del documento. Ok, el trabajo estaba destinado para hacer en parejas. Entiendo que estamos en paro y con una posibilidad de huelga. Por el momento se queda en pareja. En caso de que se apruebe el voto de huelga, el trabajo entonces sería individual. ¿Ok? Y más adelante pues se estarían ajustando las fechas. Pero por el momento siguen parejas hasta que se concrete el voto de huelga y pues entonces pues pasaría a ser individual para que todo el mundo pueda facilitarlo en el momento que se reanuden las clases. Cada persona, cada pareja va a realizar una pequeña investigación sobre alguna problemática relacionada con el proceso de entrenamiento con pesas. Ya puede ser la prescripción, el diseño, un modelo de entrenamiento, eh, nutrición, suplementación, eh, cómo prevenir lesiones o qué técnicas pues, promueven más lesiones o para pérdida de peso, etcétera, ¿verdad? Cualquier tema que usted entienda que está relacionado con el proceso de entrenar para mejorar la musculatura o el componente de aptitud muscular. Vamos a utilizar el método de práctica basado en evidencia, PBE, para formular una pregunta de investigación sencilla, buscar evidencia para contestar esa pregunta, van a clasificar la evidencia según diferentes categorías que se le van a explicar y vas a establecer conclusiones y recomendaciones. Como ya les había anticipado, el trabajo consta de 3 partes. La primera parte es donde usted va a explicar el contexto y va a diseñar una pregunta. La segunda parte es donde usted va a presentar la evidencia y la va a clasificar. Y la tercera parte es donde usted va a entregar la conclusión y la presentación, junto con cualquier revisión que usted haya hecho a los trabajos anteriores. Recuerde que yo siempre le doy la oportunidad de revisar las recomendaciones que yo les ofrezco, trabajarlas y entregar de nuevo la tarea para recibir todos los puntos. Seguimos. La práctica basada en evidencia en las ciencias del ejercicio, como ¿verdad? Les explico ahí, pues es un sistema, o es un enfoque más bien, un enfoque sistemático para entrenar atletas o entrenar clientes de población general, basado en la evidencia que actualmente se consigue a través de, o se produce a través de investigación que es revisada, que hay un proceso riguroso, donde hay un proceso de evaluación y se determina si, ¿verdad? Si los métodos utilizados fueron los apropiados y sobre todo si las conclusiones que se establecen en esa investigación están verdaderamente relacionadas con los resultados que se encontraron en la investigación. Así que nos da una certeza de que esa información es confiable y tiene validez. Este ejercicio lo que pretende o lo que quiere, lo que pretende lograr es el uso de esta información válida y científica para
que los profesionales diseñen o establezcan su práctica profesional. En este caso, los entrenadores personales que van a diseñar programas de aptitud muscular para sus clientes o para sus atletas. Ustedes se van a posicionar como ya sea el entrenador o la persona que está buscando resolver un problema. ¿Ok? Puede ser como entrenador o puede ser como cliente. ¿Está bien? El método considera las tres diferentes áreas. Déjame bajar aquí para que lo vean. Considera las preferencias del cliente o del paciente, ¿verdad? Por si el enfoque es uno aplicado a la medicina. En este caso se refiere al cliente. También considera la experiencia que tiene el profesional, en este caso el entrenador. Y por último, pues considera la evidencia más actualizada sobre ese tema. Y con esos tres criterios de fuentes de información es que ese profesional va a tomar la mejor decisión y va a establecer el mejor enfoque para resolver esa problemática. ¿Okay? El primer paso que ustedes van a estar realizando en este trabajo es formular una pregunta. Yo les voy a mostrar un método para hacerlo, una fórmula. Van a encontrar evidencia, van a evaluarla y luego van a presentarla con las conclusiones. Vamos por parte. Esa primera parte del trabajo tiene un valor de 20 puntos y es explicar el contexto o el problema. Y realmente no quiero que... aquí el ejemplo que tienen es bastante sencillo, ¿verdad? Yo no quiero más de esto que ven aquí en verde. Aquí yo les pongo la explicación y en verde tienen un ejemplo representando esas instrucciones que están explicadas previamente. El primer paso, pues, es explicar el contexto o el problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que preocupa o qué es lo que se pretende lograr? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Y se identifica el escenario, se identifican las personas relacionadas, la población, un poco la edad, un poco la meta, el objetivo, ¿verdad? Se describe la persona lo que está buscando, se describe cuál es la problemática o el mito a derrotar, ¿verdad? O cualquier otro detalle que ayude a entender el contexto de donde está dándose la pregunta de investigación. ¿Okay? Y con esa información que tú vas a describir ahí, tú vas a formular la pregunta utilizando la fórmula PICOT. La P representa la población, las personas. La I representa la intervención o el tratamiento o el método de entrenamiento o la suplementación, la cantidad y el suplemento, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está ejecutando que supuestamente nos va a lograr aumentar o mejorar o disminuir o etcétera, ¿verdad? Eso es la intervención. También vamos a establecer en la pregunta la comparación o el control, ¿verdad? ¿Qué es lo que usualmente se hace? ¿Verdad? Por ejemplo, si es un suplemento para aumentar masa muscular, ¿verdad? Y la intervención es que hay que tomarse 2 pastillas todos los días en ayuna, eso versus hacer ejercicios de resistencia, ¿verdad? ¿Cómo mejora el aumento en masa muscular, la suplementación de este producto 2 veces al día en ayuna versus alzar peso? ¿Ok? Que es lo que convencionalmente se hace o sería el control. O no hacer nada. También sería el control, ¿verdad? Tomarme el suplemento para levantar pesas o no hacer nada. ¿Ok? ¿Qué es lo que esperamos lograr? ¿Qué es lo que esperamos obtener? Pues aumento de masa muscular o mejor desempeño en fuerza o más rapidez o quemar más grasa, etcétera. ¿Y en qué tiempo, en cuánto tiempo se supone que esperamos ver esos resultados? ¿Okay? Así que es una pregunta bien específica
Y con esta tabla que tienes aquí, quizás le puede servir de guía, porque ahí tienes los criterios específicos. Si usas estas preguntas para desarrollar tu pregunta, pues se te va a hacer más fácil. El ejemplo que les pongo ahí es, pues, una persona es una mujer saludable, se siente mareada durante su clase habitual de Zumba por la mañana, y el instructor le pregunta que había desayunado. La mujer responde que no desayunaba porque un amigo que entrena con un fisiculturista le dijo que hiciera la clase en ayuna para quemar más grasa. El instructor no está seguro de qué contestarle al cliente y decide investigar un poco para dar mejores recomendaciones. Y siguiendo los pasos del PBE, de la práctica basada en evidencia, y utilizando la fórmula PICOT, este instructor diseñó una pregunta. La P representa a las mujeres entre 20 a 50 años, que son los rangos de edad que se encuentran en su clase. La I, el cardio después de ayuno, que es el tratamiento, es la intervención. La C, que es el control, cardio después de un ayuno habitual. La O, quemar más grasa, que es el efecto esperado. El tiempo, que es la T, en una sesión agudo, ¿verdad?, en el momento. O la C, de manera crónica, después de 2 semanas. Así que la pregunta sería, en mujeres sanas de 20 a 50 años de edad, ¿el cardio después del ayuno nocturno quema más grasa por sesión que el cardio después de desayunar? Y después de 12 semanas de ayuno y cardio. ¿Ok? Esto es un ejemplo de cómo sería la pregunta que ustedes van a estar desarrollando. Recuerden que ustedes me van a entregar la pregunta y yo los voy a ayudar a reafinarla en caso de que sea necesario, y se los voy a devolver para que usted lo trabaje. ¿Ok? La segunda parte es la evidencia que usted va a recolectar. También tiene un valor de 20 puntos. Y el primer paso es buscar evidencia que sea aceptable según los criterios que vimos, que son los que informan la decisión del profesional utilizando este modelo, que es los valores y las preferencias del cliente. Oye, si yo quiero que mi cliente baje de peso y la recomendación, y encontró un estudio que dice que haciendo Zumba bajan de peso, pero mi cliente odia bailar, pues obviamente no le voy a recomendar bailar, le voy a recomendar otro tipo de actividad que tenga las mismas características a la Zumba, que es una actividad aeróbica, continua, repetitiva, cardiovascular, que puede ser correr, bicicleta, etcétera. ¿Okay? Así que los valores y las preferencias del cliente entran ahí en función. La experiencia del entrenador, que puede usar su criterio, su preparación académica, esos conocimientos adquiridos, y lo que los clientes y la práctica con los clientes le ha dicho a través del tiempo. Así que puedes entrevistar a alguien para buscar esa información, que sea un profesional que por lo menos tenga 10 años de experiencia, que es lo mismo que pedimos como fuente de referencia. Lo mínimo que debe tener tu fuente de referencia es 10 años, digo lo máximo que debe tener son 10 años. Por lo tanto, para en caso de experiencia, pues yo quiero que tenga mucha experiencia. Así que por lo menos más de 10 años o más. ¿Okay? Les puse aquí varias fuentes donde ustedes pueden encontrar esos artículos de investigación que son rigurosos, que son revisados por pares y que les pueden servir de evidencias aquí. También pueden utilizar libros de textos de prescripción de ejercicios. Human Kinetics es una casa editora que tiene muchísimos libros de texto en el tema. Pueden conseguir a través de Amazon también. Y nada, a través de esta fuente, Google Scholar es gratis, PubMed, ustedes tienen acceso al sistema de biblioteca. Medline es otra fuente bien útil. Lo importante es que, mira, hagan esta parte. Usted tiene que generar 3 a 4 palabras claves que surjan de su pregunta de investigación para usted hacer la búsqueda y que las bases de datos le traigan artículos que verdaderamente vayan a tono con el tema. ¿Ok? Las palabras claves usted las elige, pero debe escogerlas. ¿Ok? Y las va a tener que entregar.
El segundo paso, pues, es clasificar esa evidencia. Y tenemos aquí esta tabla donde nos pone las evidencias, disculpen. Nos pone las evidencias por niveles, siguiendo, ¿verdad? Como el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y ¿verdad? El National Heart and Lung Blood Institute lo presenta. Categorías de la A a la B, siguiendo el sistema de notas que ustedes conocemos, y de igual manera, pues representa la rigurosidad. En la categoría A tenemos la evidencia que viene de artículos de investigación que se clasifican como RCTs, Randomized Controlled Trials, o estudios que son controlados, que tienen un diseño de investigación donde hay una rigurosidad bien específica, donde hay una cantidad de personas que se reclutan para garantizar que esas recomendaciones tienen esa capacidad de poder aplicarse a muchas personas, así que requieren muchos participantes, ¿ok? También tenemos la categoría B, donde tenemos este tipo de estudio, pero quizás un poco más pequeños. Ahí quizás puedes ver tesis, disertaciones, ¿verdad? Que son un poco más pequeñas. En la categoría C tenemos los estudios que no son randomized control trials, ¿verdad? Que son más bien estudios de observación. Y pues como no hay un proceso de validar que sea cuantificable, pues no se le da una categoría más alta. No significa que no tengan validez y que no aporten información importante al proceso de seleccionar o al proceso de tomar decisiones, ¿ok? Y D, pues cualquier otro, el D es panel de expertos, ¿verdad? Donde un grupo de personas, esto se ve mucho en los journals, un grupo de personas pues hacen una discusión sobre un tema y llegan a unas conclusiones, ¿verdad? Si se fijan, aquí no tenemos artículos de revistas populares, no tenemos artículos o páginas web como Wikipedia, porque esos métodos no cumplen con los requisitos de rigurosidad, ¿ok? Y aquí, siguiendo el ejemplo, ¿verdad? Pues el instructor buscó en las bases de datos y utilizó las palabras claves ayuno y ejercicio matutino, ayuno nocturno, ejercicios cardiovasculares, pérdida de grasa y estrategias para perder peso. Encontró muchos artículos que no tenían que ver con el tema, así que tuvo que hacer un proceso de filtro. También habló con una nutricionista para obtener una opinión experta y se presentan ahí los artículos de investigación que el profesional estuvo revisando. Y usted también va a tener que incluir, asimismo, como está aquí presentado, la información de su artículo. Yo les puse el método APA, ¿verdad? Para reglas de APA. Si usan APA y lo saben usar a la perfección, bien. Si no, que sigan el esquema general. En realidad no voy a quitarles puntos por APA. Pero que porque se vea que están usando la regla general. Si faltó un punto y coma, pues por eso no voy a estar quitando puntos, ¿ok? Como resultado de la búsqueda, el instructor encontró todas estas evidencias y las clasificó como 3 de ensayos de control aleatorizados de evidencia A y B, 2 comentarios de nivel de evidencia C, un artículo de una revista, evidencia D, y una opinión de expertos de evidencia a nivel D. Y asimismo usted lo va a hacer en su trabajo. La parte D ya es presentar las conclusiones según la evidencia encontrada y vas a considerar que las evidencias con las clasificaciones A y B tienen mayor peso que las evidencias de las clasificaciones C y D. ¿Ok? Este segundo paso pues, va a presentar tu caso en la clase
Por el momento la presentación se va a hacer presencial, a menos que el miércoles se apruebe el voto de huelga, que en ese caso usted va a grabar su presentación con esta misma aplicación que yo estoy utilizando, Screencast-O-Matic. Lo pueden hacer también en Zoom con la cuenta institucional que la universidad entiendo que les ofrece. Me entrega ese video y ahí cuenta como la presentación de clase. Recuerden que el producto final va a ser solamente una página y la presentación no son más de 10 minutos. En esa hoja usted va a incluir el contexto problemática, que es en la hoja final, la pregunta con la fórmula Picot, las referencias de evidencia y la clasificación del nivel de cada una, y las conclusiones y recomendaciones que usted pudo desarrollar después de revisar esas evidencias. Para la presentación oral, pues dependiendo si es presencial o grabado, pues va a ser presencial en pareja, grabado pues sería individual. Y como dice ahí, máximo son 10 minutos, ¿ok? Aquí les da el ejemplo de las conclusiones que llegó el instructor. Después de considerar la evidencia, el instructor enumeró sus hallazgos. Primero, que las alteraciones en el tiempo de ingerir nutrientes parecen tener poco efecto en la pérdida de peso. O sea que no importa la hora que usted come, eso parece que no tiene nada que ver con quemar más o menos grasa. Los cambios en la composición corporal asociados con el ejercicio aeróbico son similares en ambos escenarios, en ayuno o en desayuno, antes del entrenamiento. ¿Ok? Así que no importa si usted desayunó o no desayunó, eso no tiene ningún efecto en su composición corporal, no se quema más grasa. La literatura no respalda la eficacia del entrenamiento temprano en la mañana con el estómago vacío para reducir la grasa corporal. O sea, no se encontró evidencia para decir que eso es efectivo. Se pueden encontrar efectos posibles perjudiciales en la producción de fuerza y en la hipertrofia de hacer ejercicio en ayunas, así que podemos perder desempeño. Y toda la evidencia de todos los niveles respalda todo esto que se dice anterior. Así que es como que hacer un caso en la corte, más o menos, ¿verdad? Para usted mismo validar que usted está aplicando conocimientos en su práctica diaria, que no son preferencias de cualquier loco por ahí que probó algo y le funcionó y ya, ¿verdad? Sino que es vaqueado, ¿verdad? En la jerga de nosotros está vaqueado por la evidencia que dice que eso es cierto, ¿ok? Lo próximo sería, en este caso, en el caso de este ejemplo, que el instructor pues presente estos hallazgos a su clientela y los eduque, para así que la gente siga pues implementando cosas basadas en ciencia y no en preferencias personales ¿verdad? o mitos. Y esto sería el trabajo, ¿ok? Repito, todo va a depender de lo que ocurra con el voto de huelga. Si nos vamos en huelga, el trabajo sería individual. Usted entrega las 3 partes individual y hace una grabación individual de 10 minutos explicando su documento de una página con todos los criterios que se presentan en las instrucciones de la tarea. Si podemos seguir presencial, pues se puede hacer en pareja y la presentación sería en el salón de clases. Cualquier duda o pregunta, recuerden que me escriben por el chat, no me envíen emails. Los emails se me pierden, algunos llegan, otros no. Escriban por el chat y yo les puedo contestar en 24 horas. Nos comunicamos pronto, ya sea virtual o presencial. Muchas gracias, chicos. Bye bye.